grado, qué presidente gobernó de tal año a tal año, jóvenes. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, muy buenos días. En esta parte vamos a ver sobre cuáles fueron los presidentes que gobernaron el Ecuador en el siglo XXI. Prácticamente, jóvenes, este periodo, como hemos visto, la mayoría de personajes y de presidentes no han logrado responder a las necesidades del pueblo. Y es ahí donde ha surgido las crisis y algunos presidentes que vamos a ver no lograron terminar su periodo. ¿Cuáles fueron los presidentes jóvenes del siglo XXI? Fueron los siguientes. Tengamos en cuenta de la anterior clase que lo que hemos venido viendo es Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón y Yamir Maguad. Fueron los presidentes últimos que hemos visto que, por ejemplo, Rosalía Arteaga gobernó de 1 a 3 días máximo, que ya vamos a ver específicamente en las próximas diapositivas qué es lo que pasó con ella. Le sucede Fabián Alarcón. Él hace una carta nueva, una carta conocida como la Carta Intercultural y Plurinacional, porque comienza a darle derecho a los indígenas en la Constitución creada en 1997. Él, recordemos por favor a Yamir Maguad. Él fue, como ustedes pueden ver, lo que se le recuerda de lo principal es que firmó la paz con el Perú en el año de 1998 al 2000. Saben el feriado bancario y congelamiento que perjudicó a la mayoría del pueblo. Tenemos que él dolarizó, hubo una hiperinflación, como hemos estado explicándoles, que antes, por ejemplo, con lo que es Jaime Roldós Aguilera vino inflación de un 20 a 30%, pero con él vino y terminó la inflación subiendo totalmente los precios de un 90%. Por eso él consideró dolarizar y fue derrocado por un levantamiento popular. Vamos a ver a Gustavo Noboa, a Lucio Gutiérrez, a Alfredo Palacio, a Rafael Correa y terminaremos con Lenín Moreno, jóvenes. ¿De acuerdo? Ellos son desde Gustavo Noboa, es decir, desde el año 2000 comienzan. En total hemos tenido 5 presidentes en este siglo XXI que nos han gobernado el Ecuador. Jóvenes, antes de ello, recordándoles, ¿sí? La noche de los 3 presidentes en el Ecuador es justo en el periodo cuando le destituyen a Abdalá Bucaram, le destituyen por incapacidad mental el 6 de febrero de 1997. En esa noche no se podían poner de acuerdo porque era un país donde se hacía lo que los políticos decían, no lo que la Constitución. Por eso es que Rosalía Arteaga en la Constitución decía que la vicepresidenta o el vicepresidente tenía que subir al poder, luego que le hayan destituido al presidente. Y lo destituyeron, por eso es que ella ya estaba convencida de que era presidenta en la noche de 1997, el 7 de febrero. Y en 3 días aproximadamente el Congreso, Fabián Alarcón, se hizo del poder del gobierno y al ver esa injusticia, al ver que tenían políticos y que no respetaban el orden constitucional, se vio obligada a Rosalía Arteaga a renunciar por el cargo. Por esa razón, ella en 2 a 3 días, que es máximo que le recuerdan, dejó el poder y ascendió al poder el presidente del Congreso, que fue Fabián Alarcón, en 1997. Así que, joven, cada vez que tal vez te pregunten cuáles fueron la noche de los 3 presidentes en el Ecuador, fue Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón. Se peleaban, se podría decir, por el puesto, porque Abdalá Bucaram no quería, todavía decía que yo soy el presidente, todavía no aceptaba que lo habían removido del cargo. Rosalía Arteaga y Fabián Alarcón, jóvenes. ¿Sí? Prosigamos, jóvenes. Tengamos en cuenta las constituciones elaboradas en este periodo de 41 años que ya llevamos de democracia, que es la construida y elaborada en 1978 por lo que hoy en día conocemos como el 15 de enero de 1978 con Jaime Roldós Aguilera, en Riobamba el 5 de junio de 1998 donde comienza a gobernar con esta constitución Yamil Maguad, y en Montecristi el 28 de septiembre del 2008 con Rafael Correa.
esta es la última constitución y la vigente en la actualidad. Tiene algo en común, ¿verdad? Ustedes pueden ver, justo se construye en los años que terminan en 8, para que hasta recuerden ustedes, jóvenes. Las constituciones que fueron elaboradas después de haberse acabado la dictadura militar fue el 15 de enero de 1978 y comienza a gobernar Jaime Roldós Aguilera. Luego, la siguiente que es elaborada y aprobada en Riobamba, el 5 de junio de 1998 por Yamil Maguad. Y la que hoy en día tenemos el 28 de septiembre del 2008 por Rafael Correa. ¿Sí? El 8, acuérdense para que tengan en cuenta los años que fueron elaboradas estas constituciones. Continuamos, jóvenes. Al dejar el poder Yamil Maguad, que hemos visto que dejó el poder por el feriado bancario, creó la ley para la transformación económica del Ecuador, conocida como la ley Trolebús. Esta, como les explicaba, miren en la caricatura, al final conseguimos un mercado laboral tan flexible que los trabajadores se contratan y se dan la patada ellos mismos. Era el contrato por horas que les decía, principalmente, y que hemos venido viendo que es como la tercerización o la explotación del trabajador aprobada. Es decir, el trabajador no tenía derechos, más el empleador era el que tenía más derechos. Esto fue aprobada, es la más ley, se podría decir, que me interesa que ustedes recuerden, tengan presente, y se firmó el contrato para la construcción del oleoducto de crudo de Petroecuador, donde maximizó y hizo que el petróleo hoy en día tenga una mejor distribución. Sabemos que viene desde el oriente y llega hasta hoy en día el Beaterio y algunas bases más, refinerías como desde la de Esmeraldas, donde se refina el petróleo y se distribuye. Luego, jóvenes, él fue el presidente número 10. Pasemos, por favor, a lo que es Lucio Gutiérrez. Él fue el presidente número 11. Luego de haber vuelto la democracia, es decir, luego de la dictadura militar. Y lo que a él se recuerda, como dice la caricatura, yo jamás me oferté para frenar a Chávez a cambio de la presidencia. Y ustedes pueden ver en su pantalón o en su vestimenta, pertenecía, y es una caricatura que sí, él no respondía a intereses de Chávez o del socialismo porque él era un fiel presidente a los intereses de Estados Unidos. ¿Sí? Ustedes pueden ver en sus pantallas, firmó la carta de intención del FMI, que esto le hizo que los forajidos que ustedes pueden ver lo obligaran a salir más adelante tras una semana de manifestaciones. Así que vayamos entendiendo eso, jóvenes. El Congreso lo destituye por abandono de cargo, así como le destituyeron a Yamil Maguad. Y llega a este caso el presidente que sigue en curso, ¿sí? Así que lamentablemente él alza los precios de los combustibles, hizo que se inicie el cobro coactivo de la AGD, que es la Agencia de Garantías y Depósitos, a los deudores de la banca cerrada. Comenzó como digo, miren, se posesiona la llamada Pichicorte, que anula los juicios contra Abdalá Bucaram. Esta corte principalmente anula todos los juicios de Abdalá Bucaram, y la Pichicorte, que se llamó, era porque toda su familia de Gutiérrez y Borbúa estuvieron involucrados en las cortes, en los altos mandos. Y una vez que llegó Abdalá Bucaram, unos días, ya el pueblo se cansó, dijo, no es posible que le estén perdonando todo a los más corruptos o a las personas que hicieron daño al país y hoy en día puedan volver y ni a la cárcel, ¿sí? Así que eso le ubicó y le permitió más adelante que salga del puesto y que todos los estudiantes y pueblos se levantaran, conocidos como los forajidos, ¿sí? Los forajidos fueron estudiantes, pueblos, clase media, personas indignadas por este gobierno, que respondía a intereses no del pueblo, sino del capital extranjero que era proveniente de Estados Unidos, jóvenes. Así que miren, el presidente, el vicepresidente, aquí se respeta la Constitución, asume luego de la destitución de Gutiérrez. Se crea el Fondo Petrolero FEICEP,
Se declara la caducidad del contrato con la petrolera Oxy. Se realiza una consulta popular para establecer políticas de Estado en los sectores de educación y salud. Principalmente el contrato petrolera con la Oxy era una empresa transnacional, como lo era Texaco en ese tiempo, Chevron, donde ya declara que se acabó ya el contrato con la Oxy, pero la Oxy no quería dejar esos contratos porque decía que todavía le pertenecen, y por eso es que muchas veces fue una lucha incansable hasta que se podría decir, se respetó los contratos y la petrolera Oxy tenía que salir, ¿sí? Así que eso, se convoca una consulta popular entre los sectores de educación y salud para que haya un poco más de recursos en este periodo. Terminó su periodo en el 2007, como ustedes pueden ver, y llega a la palestra el señor Rafael Correa, que dura aproximadamente de 2007 al 2017, 10 años de su periodo. Ustedes pueden ver ahí en sus pantallas con cuántos electores ganó sucesivamente. Y lo principal que me interesa que entiendas, joven, es esta parte. Se destituye a 50 diputados de la Asamblea, comienza a redactarse una Asamblea Constituyente para que más adelante se declare en el 2008 una nueva Constitución. Él crea la tercera Constitución luego de las dictaduras, comienza a invertir en el ámbito público, a construir redes viales, a mejorar la educación, la salud, comienza a enfrentar la oposición, los medios de comunicación, y por eso es que está en la caricatura, ustedes pueden ver el quema o la quema de periódicos. Él luchó duro contra lo que son los medios de comunicación porque consideraban de que no transmitían la verdad o la total verdad. Sabemos hoy en día, y hemos estado analizando ello también, de que los medios de comunicación tienen un rol importante, pero ellos también cumplen su trabajo, ellos también responden a intereses de los dueños de los medios de comunicación. Así que la otra acción es la sublevación del 30S en el 2010, donde prácticamente hubo muertos y todo ello, pero más adelante se estableció o no hubo un golpe de Estado, se podría decir, como manifestaba el presidente. Se firmó un contrato en Angostura, un bombardeo en Angostura donde se paró firme el presidente y no permitió que se viole la soberanía del Ecuador, ¿sí? Y tuvo un buen, se podría decir, control con lo que el terremoto del 16 de abril en el 2006. Tuvo una buena aceptación, se podría decir, con el control que tenía, ¿sí? Así que pasemos al último presidente, jóvenes, que es el presidente actual, Lenín Moreno. Él ganó con 5,000 votos aproximadamente, que equivalía al 51%, según manifiesta, donde rompe relaciones con su antecesor y comienza a crear y a firmar acuerdos otra vez con el Fondo Monetario Internacional, a retomar acciones con Estados Unidos. Y la salud y la educación está poco a poco exprimiéndose se podría decir, con este gobierno. Así que habrá que verlo como lo juzga la sociedad. Y para terminar, jóvenes, seamos críticos y formémonos cada día para no cometer los mismos errores. No seamos ovejas, jóvenes. ¿De acuerdo? Esta ha sido la clase del día de hoy. De mi parte, muy agradecido de que estén aquí y nos hemos de ver en las próximas clases, jóvenes. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego, Liceo. Hasta luego, profe. No sean ovejas. Hasta luego, profe. Piloto. Cuídense, jóvenes. Que les vaya bien. Sorbete. Hasta luego, Liceo, cuídense. Magia. Sorbete.